Bienvenidos a una nueva clase virtual de hematofisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar sobre respuesta inmune y sobre agranulocitos. Vamos a comenzar hablando sobre la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. En la clase anterior, en el video anterior, hablamos de los eosinófilos y de los basófilos y de su importancia que tenían en la respuesta de hipersensibilidad, es decir, en la reacción anafiláctica. Creo que muchos han escuchado sobre reacciones alérgicas, a pacientes que son alérgicos a penicilinas o alérgicos al maní, lo ingieren y comienzan con una fuerte alergia que incluso puede llevar a la muerte. ¿Cómo es que inicia esta respuesta? Yo tengo un basófilo y tengo un antígeno. El antígeno se une a la fracción constante, al receptor de la fracción constante que tiene el basófilo, y va a generar una primera unión con liberación de inmunoglobulina E. En el primer contacto, entonces, que ocurra una alergia, el paciente no va a sentir nada, porque recién el antígeno se está uniendo al receptor de la fracción constante y está formando inmunoglobulina E. Vamos a hablar un poco de las inmunoglobulinas acá como nuestro rotulador. Nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas diferentes: la G, la A, la M, la E y la D, también llamado GAMET, es la mnemotecnia para que lo recuerden. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina más abundante que tenemos del cuerpo, es la única que puede atravesar placenta, puesto que es la única que pueda generar entonces reacciones de hipersensibilidad en el feto, como la eritroblastosis fetal. La inmunoglobulina A está presente en mucosas, tracto respiratorio, tracto digestivo, y sirve como mecanismo de defensa de entrada de microorganismos por esas vías. La inmunoglobulina M es la inmunoglobulina inmadura, por decir así, es una inmunoglobulina virgen que no ha recibido ningún estímulo de ningún antígeno. Cuando el antígeno estimula la inmunoglobulina M, normalmente esta muta a inmunoglobulina G. Es decir, yo tengo un paciente que tiene una reacción aguda por un virus, digamos, o por una bacteria. ¿Qué inmunoglobulina va a estar elevada? La M. La M se eleva cuando hay infección activa, aguda en ese momento. Digamos una hepatitis, por ejemplo. Una hepatitis B, yo quiero medir que si esta enfermedad es paciente y es crónico o el paciente tiene la enfermedad aguda, activa en ese momento. Entonces le voy a medir inmunoglobulina. Si la inmunoglobulina M está elevada, el paciente tiene hepatitis B recién infectada, recién contactada. La G más bien aparece ya en casos crónicos porque es una mutación de la M, y si yo encuentro inmunoglobulina G, probablemente ese paciente o esté vacunado, por ejemplo, o haya tenido un cuadro crónico de una hepatitis. ¿Ya? Si encuentro las dos, puede ser una enfermedad crónica que se está reagudizando. La inmunoglobulina E es la que existe en episodios de alergia, como habíamos comentado ayer, se eleva en estados de alergia, en estados de atopía, en estados de parasitosis. Y la inmunoglobulina D no se conoce muy bien la función, pero se cree que puede ser coadyuvante en las reacciones de la M y de la G. Muy bien, entonces habiendo hablado rápidamente de las inmunoglobulinas, tenemos al basófilo que libera inmunoglobulina E en una primera instancia. En una segunda reacción, el basófilo, que ya tenía una inmunoglobulina E pegada aquí al receptor, se une al antígeno y el basófilo, como ya tiene la inmunoglobulina activada, va a liberarse. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir todos estos procesos que tenemos acá. Se va a formar el complejo inmunoglobulina E receptor del basófilo en el segundo contacto. Entonces ya voy a tener una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué va a generar esta reacción antígeno-anticuerpo? Activación y degranulación del basófilo. Hemos dicho que el basófilo tiene dentro de sus gránulos secundarios histamina. La histamina es la sustancia que genera la alergia. Por lo tanto, para manejar un shock anafiláctico yo tengo que darle antihistamínicos por vía endovenosa, clorfenamina, lo más conocido. Esta sustancia va a generar muerte. ¿Por qué? Cuando está en exceso, obviamente. ¿Por qué? Por 3 mecanismos. La histamina genera vasodilatación. Al haber vasodilatación hay disminución de la presión arterial por disminución de la resistencia de los vasos sanguíneos. Como hay vasodilatación, comienza a haber extravasación de líquido del intravascular al intersticial. Creo que eso lo habíamos visto en la primera clase. Al haber mayor líquido en el intersticial, eso es edema. Entonces comienza a haber edema de glotis. Si hay edema de glotis, hay paro respiratorio. Si hay baja de presión arterial,
puede llegar incluso a la hipotensión con paro cardíaco, entonces puede haber paro cardiorrespiratorio. También la histamina genera broncoconstricción. Al haber broncoconstricción, disminución de la perfusión del alveolo, por ende, muerte por asfixia. Entonces, estas tres condiciones van a generar muerte del paciente, por eso es que el shock anafiláctico es mortal cuando no se maneja a tiempo. ¿Cómo manejo yo un shock anafiláctico? Adrenalina por vía subcutánea para disminuir la broncoconstricción, para mejorar la presión arterial y para disminuir el edema de glotis, y antihistamínicos por vía endovenosa o intramuscular, puede ser clorfenamina con dexametasona, para bloquear la liberación y acción de la histamina. Si yo le doy solamente el antihistamínico, bloqueo la histamina, pero no disminuye ninguno de estos síntomas. Si yo le doy solamente el adrenérgico, la adrenalina, estoy disminuyendo los síntomas, pero no estoy evitando que la histamina se siga liberando y actuando. Entonces, calma el efecto de la adrenalina y vuelve a generarse el mismo efecto. Tienen que darse los dos, adrenérgico y antihistamínico. A su vez, el basófilo va a secretar la sustancia quimiotáctica del eosinófilo. Habíamos dicho que eso también se encontraba dentro de los gránulos secundarios. ¿Por qué es importante? Porque si yo no trato el shock anafiláctico, se libera la sustancia quimiotáctica del eosinófilo, fagocita el complejo antígeno-anticuerpo del eosinófilo, el eosinófilo se activa, se degranula y potencia la reacción. Y eso es porque el shock anafiláctico actúa tan rápido y es mortal a corto plazo. Porque esta reacción se sigue potenciando, se sigue generando una retroalimentación positiva. Muy bien, vamos a hablar un poco de respuesta inmune entonces, habiendo tocado grosso modo lo que es hipersensibilidad tipo 1. Primero tengo que conocer yo qué es un antígeno. El antígeno es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmune, sea a través de anticuerpos o sea a través de linfocitos T citotóxicos. Anticuerpos, respuesta humoral; linfocitos T, respuesta celular. ¿Qué características debe tener un antígeno? Tiene que tener un alto peso molecular, tiene que tener degradabilidad, tiene que tener complejidad interna y tiene que ser extraño al cuerpo. Alto peso molecular podría ser, por ejemplo, una molécula de dextrosa o de glucosa. Tienen alto peso molecular, pero no son degradables. Degradables, proteínas, pero no tienen complejidad interna. Complejidad interna significa que deben tener varios tipos diferentes de componentes, proteínas, lípidos y o carbohidratos. Y extraño al cuerpo. Esto es importante, que tiene que ser extraño al cuerpo o que el cuerpo lo tiene que reconocer como extraño. Porque puede ser una sustancia propia del cuerpo, pero que el cuerpo la reconoce como extraño, y eso es lo que viene a ser la base de las enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, vasculitis, entre otras cosas. El cuerpo lo reconoce como extraño. Entonces, estas 4 características debe tener una molécula o cualquier cosa para ser llamado antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmune, sea mediante una respuesta humoral por anticuerpos o una respuesta celular por linfocitos T citotóxicos. ¿Cómo es la maduración? O mejor dicho, ¿cómo es la degradación? El antígeno es degradado, o primero es fagocitado por una molécula captadora de antígenos. Pueden ser los monocitos o puede ser las células dendríticas. Captan el antígeno, lo fagocitan y le presentan al linfocito TCD4 a través de su receptor del linfocito T, le presentan la epítope. Esto de acá, este rectángulo pequeño, viene a ser la epítope. El epítope, a través de su receptor de células T, este de acá que viene a ser el TCR o receptor de células T, es captado por el linfocito TCD4 y se inicia la respuesta humoral y celular. Vamos a ver cómo es la maduración y por ende la respuesta inmune. Yo tengo un linfocito inmaduro. El linfocito inmaduro, como habíamos visto en la clase de hematopoiesis, tiene en su membrana receptores, los que se llaman CD, o también llamados cluster differentiation, o diferenciación de tribu. El CD son moléculas que están presentes en los linfocitos que le permiten al microscopio, o mejor, no le permiten al microscopio diferenciarlo. Cuando uno mira el microscopio electrónico, incluso, no puede diferenciar un linfocito B de un linfocito T, son exactamente iguales. ¿Qué necesito yo? Justamente utilizar estos cluster differentiation o estos CD para diferenciar un linfocito de otro.
El linfocito inmaduro se caracteriza por que en su membrana está expresando principalmente CD34 y CD35. El linfocito inmaduro madura a nivel del timo o madura a nivel de la médula, y va a madurar el linfocito T inmaduro si es a nivel del timo, o el linfocito B inmaduro si es a nivel de la médula. El linfocito T inmaduro expresa CD4 y CD8. El linfocito B inmaduro expresa CD19 y CD20. El linfocito T inmaduro va a formar linfocito TCD8, que es el linfocito citotóxico, y va a formar linfocito TCD4. El TCD4 es el linfocito uno de los más importantes que existe, porque este va a potenciar la reacción, la respuesta tanto humoral como celular, y va a permitir la cronificación de la respuesta hacia una noxa. El TCD4 va a estimular la maduración del linfocito B inmaduro y la activación o repotenciación del linfocito citotóxico. El B inmaduro puede madurar en plasmocito o puede madurar en linfocito B memoria. El plasmocito se va a encargar de la liberación de los anticuerpos, es decir, de las inmunoglobulinas. Y el linfocito B memoria se va a encargar de captar a los receptores antigénicos que han sido fagocitados y recordarlos para que la respuesta en caso de una reinfección por esa misma noxa sea más rápida. Y esa es la base fisiológica de la vacuna. Las vacunas pueden ser virus vivos atenuados o pueden ser recambios moleculares de algunas cepas virales. Esto va a estimular la formación de los linfocitos B memoria. Y va a hacer que en una próxima respuesta el linfocito B memoria lo va a captar y va a decir: a esta noxa ya la conozco y voy a hacer la reacción más rápido y me voy a defender. Por eso es que existe el refuerzo, para que la respuesta sea más potente y cuando venga una infección real, el paciente no se enferme de esa patología, de cualquiera de las vacunas que existen. Neumococo, BCG, influenza. En general, todas las vacunas que existen en nuestro calendario de vacunación. El linfocito B memoria tiene la característica de que obviamente tiene un tiempo de vida prolongado, ¿cuánto? Toda la vida que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? El linfocito TCD8, citotóxico, va a responder ante estados de trasplante. ¿Cuál es el que afecta a estados de trasplante? Es decir, que generan rechazo al tejido, linfocito TCD8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que diferencia una célula de otra? El CD, el Cluster Differentiation. Pero ¿por qué existe esta respuesta de rechazo? ¿Por qué es diferente un tejido hepático mío que un tejido hepático de un paciente a quien se le voy a donar? ¿Qué diferencia una célula de otra? Si uno mira el microscopio, un tejido hepático mío y un tejido hepático de un paciente que va a recibir un trasplante probablemente sea el mismo tejido. Uno no lo va a diferenciar, no va a saber cuál es suyo y cuál es el mío. ¿Cómo lo diferencio? Lo diferencio a través de lo que se llama el complejo de histocompatibilidad, o el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. El MHC, antes llamado HLA, que es el antígeno leucocitario humano, ahora se llama MHC, es lo que permite diferenciar una célula de otra. O sea, un individuo de otro en una misma célula. Es como la huella digital, pero es incluso más exacto porque solamente los gemelos univitelinos, es decir, que compartan saco vitelino, es decir, aquellos que se diferencian antes de las 4 semanas incluso, que no llegan a separar el saco vitelino, solamente ellos comparten el mismo MHC. Si tú tienes gemelos que son biamnióticos, bicoriónicos, es decir, diferente cordón umbilical, diferente placenta, no van a tener ni siquiera ellos el mismo complejo principal de histocompatibilidad. Y es por eso que existe el rechazo al trasplante, porque la célula capta ese tejido como extraño al cuerpo, porque tiene un MHC diferente. Y por eso es que yo tengo que inmunosuprimir al paciente, dejarlo con defensa cero para que puedas tolerar el trasplante adecuadamente. Y ese MHC vaya mutando hasta que el cuerpo lo reconozca como propio. Entonces, grosso modo, ¿qué diferencia una célula de otra en un mismo individuo? CD. ¿Qué diferencia un individuo de otro? El MHC. Hay tipo 1 y hay tipo 2. Lo mismo que está acá, ¿no?
Molécula que diferencia una célula de otra en un mismo individuo, el CD o Cluster Differentiation. Molécula que diferencia un individuo de otro, el MHC, el tipo 2. Este es el que está presente en todas las células del cuerpo. No hay célula en el cuerpo que no tenga un receptor para MHC tipo 2. Y la MHC tipo 1 está presente sobre todo en monocitos, linfocitos, NK y CD8. ¿Ya? Características de un antígeno, como dijimos, alto peso molecular, mayor a 10.000 datos, complejidad interna, degradabilidad y extraño al cuerpo. ¿A qué se une un epítope? Al TCR o receptor de células T, que es lo que habíamos visto por acá, este de acá. Esto viene a ser mi receptor de células T y esto viene a ser el epítope. El epítope se une al receptor de células T, estimula el CD4 y el CD4 potencia toda esta reacción. Sobre el CD4 actúa el virus del VIH-Sida. Por eso es que el virus del VIH-Sida no mata a los linfocitos, mata al CD4. Cuando mata al CD4 no hay ninguna reacción de estas. Es como si no hubiera un centinela que diga aquí hay una noxa, hay que destruirla. No hay. Entonces, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar que cualquier infección nosocomial o del ambiente sea más agresiva que en un paciente que sí tiene defensas. Entonces, el virus del VIH no te mata cualquier sobreinfección que haya sobre ese virus. Lo más común es que haya coinfección TBC-VIH, más que sobre todo en un país como el nuestro, donde la prevalencia de tuberculosis es alta. ¿Cuántos receptores para cada diferente antígeno podemos tener? Hemos dicho que el antígeno, o como recordaron ustedes en su clase de biología, la reacción antígeno-anticuerpo es una reacción llave-cerradura. Un solo antígeno por cada receptor para generar un anticuerpo específico. Entonces, debido a la gran mutación que existe, nosotros, o la evolución que hemos tenido, tenemos receptores para cada diferente tipo de antígeno de 10 a la 9 a 10 a la 12 receptores. ¿Ya? Por eso es que podemos defendernos contra todas las noxas que existen en el aire ambiental. Si viniera un antígeno diferente de otro lugar que no es la Tierra, probablemente no tengamos un receptor para esto y tengamos una pandemia en caso de que aquel antígeno que venga sea mortal para nosotros. Vamos a responder algunas preguntas. En reacciones inmunológicas secundarias están involucradas la inmunológica secundaria significa cuando el paciente ya tiene una enfermedad crónica. Como habíamos comentado, sobre eso actúa la inmunoglobulina G. Señalar la célula que puede funcionar como célula presentadora de antígeno. Tenemos acá el neutrófilo, linfocito B, plasmocito, microglía o eosinófilo. ¿Qué es la microglía? Es el monocito que existe a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, hemos dicho monocito y célula dendrítica son células presentadoras de antígeno. Son aquellas que fagocitan al antígeno y lo degradan para formar el epítope. Eso es una célula presentadora de antígeno. Y es la microglía el monocito y la célula dendrítica. Y el monocito va a tener nombres diferentes dependiendo del órgano. Sistema nervioso central, microglía, hueso, osteoclasto, hígado, célula de Kupffer, piel, célula de Langerhans, entre otras cosas. El epítope de los antígenos es reconocido por, ¿qué hemos dicho que es el epítope? Aquella porción que presenta la célula presentadora de antígeno una vez que ha fagocitado a nuestro antígeno. ¿Quién lo reconoce? El receptor de células T. Lo fagocita, lo presenta y genera la reacción. Los linfocitos B presentan como característica diferencial a qué molécula. CD34 y 35 hemos dicho presentes en inmaduros. CD4 y CD8, linfocito T. CD19 y 20, linfocito B. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta que es la B. La especificidad de las reacciones inmunitarias se debe a la respuesta D. ¿Quién genera una especificidad de la respuesta? Es decir, ¿quién inicia toda esta reacción inmune que hemos visto en la imagen? ¿Quién es el que capta ese epítope? Con su receptor de células T, el linfocito TCD4. Él es el que inicia, él es el más importante para iniciar una respuesta inmune específica. ¿Ya? Los neutrófilos, los macrófagos, son respuestas inmunes inespecíficas, que atacan todo lo que para ellos sea extraño. En cambio, estos se dedican exclusivamente a atacar aquel antígeno que ha sido fagocitado y que está generando esa respuesta. ¿Y quién lo inicia? El CD4. Muy bien, espero que les haya servido esta clase de respuesta inmune. Con eso estamos terminando lo que es linfocito B, leucocitos en general. Y los siguientes videos van a ser sobre plaquetas y hemostasia. Un gusto, ya saben que cualquier duda, Grupo Atlas Medical Students, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Mi nombre es Sebastián Cebrián y nos estamos viendo en un nuevo video.